tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, empezamos las preguntas, doctor. Así tan de repente. Directamente. Bueno. Va. Dice, doctor, según la divina voluntad, ¿se deben buscar misas tridentinas para asistir a ellas? Bueno, vamos a quitar el según la divina voluntad y vamos a ponerlo, si lo están preguntando, es que en realidad le dan más valor a la misa tridentina que a la misa ordinaria. La pregunta sería, ¿qué tiene, cuál es la diferencia entre una y otra? Estamos hablando de que en la misa tradicional, en la misa tridentina, es el sacrificio de Jesús hacia el Padre, o sea, es un ofrecimiento horizontal, o sea, de Jesús, que está representado por el sacerdote, y hacia el Padre. Por eso es que el sacerdote está volteado hacia el altar, digo, no hacia el altar, sino hacia el ¿Tabernáculo? Bueno, un tabernáculo, y es un ofrecimiento del sacerdote a Dios. Cuando se cambia, ahora es un ofrecimiento en forma horizontal. Bueno, perdón, la otra era vertical. Vertical. ¿Sí? Uh-huh. Disculpen. Eso sería como el punto principal, ¿sí? Se habla mucho de la lengua, del latín y a la lengua vernácula de cada país. Yo creo que esto vamos a entenderlo de la siguiente manera. El latín no es un idioma que pudiéramos decir el idioma de la Iglesia. Lo han adoptado como tal, pero si quisieran ser muy originales, tendría que ser la misa en arameo. O sea que sería lo ideal. Pero como las traducciones primeras, todo lo que se ha hecho es en latín, bueno, se supone que debería ser en latín, pero entonces el asistir a misa no entiende uno nada. ¿Cuál es el problema del latín y del idioma? La traducción. O sea, se debería poner mucha atención a que la traducción fuera tal cual se dice en latín, ponerla en el idioma que sea. Del lugar. Pero no oponerse al lenguaje vernáculo, en donde la gente puede participar con más claridad en lo que se está llevando a cabo. La consagración, que ese es el punto principal de la misa. La consagración, perdonen, pero es válida en cualquier idioma, en cualquier momento, en cómo esté el sacerdote, siempre y cuando tengan la intención de consagrar y se digan las palabras que Jesús dijo. Entonces, tan consagración es en la misa tridentina como en la misa ordinaria. Descalificar todas las misas que hay en la actualidad, perdón, pero estamos en un tremendo error. O sea, porque en la misa tradicional, las partes principales de la misa se dicen, que es el Evangelio, o sea, la predicación de la palabra, y la homilía, que es el explicar la palabra de Dios. Y luego viene la parte fundamental, que es la consagración. ¿Cuál es el problema de una o de otra? Yo creo que aquí son gustos personales y malas interpretaciones, en el sentido de decir, esto es mejor que esto otro, cuando que lo fundamental sigue siendo exactamente igual. Malo que se hubiera cambiado la consagración, malo que ya no hubiera la predicación, o sea, la palabra. Entonces sí podríamos decir que la misa está totalmente errónea. Pero así como está, o sea, basarse en el idioma y en la posición del sacerdote, quizás sea más importante eso de que ahora ya no es el sacrificio de Jesús al Padre, sino ahora es el banquete de Jesús al pueblo. Bueno, ahí concedemos, sí, pero no es el fundamento, la parte principal
que es la consagración, y el banquete, que es ir a recibir a Jesús. Que la divina voluntad se busque eso, perdón, pero eso son totalmente erróneo, y sobre todo las personas que en divina voluntad están proponiendo esto, es un tremendo error el que están cometiendo, porque están llevando totalmente a otro lado a las personas que están interesadas en la divina voluntad y las están desviando. O sea, jamás van a llegar a la divina voluntad si siguen en esa posición. Y no quiero decir que las personas que siguen esto no puedan llegar a la divina voluntad. Ojo con eso. El punto está en la negación. En la negación. Y nadie puede negar que una misa tradicional es válida. Nadie puede negar que la consagración hecha en una misa normal no es válida y que no está Jesús ahí. Eso es una verdadera aberración. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Que la divina voluntad, perdón, pero no, la divina voluntad, vamos a misa, sí, no hay ningún problema. Es una misa válida, por supuesto que es una misa válida, y no hay nada que nos diga o que nos puedan decir que no es adecuada. Además, estamos en sintonía con la Iglesia, cosa que los lefebristas están en contra de la Iglesia. Sí. O sea, están negando la autoridad del Papa. Equivocado o no, eso es otra cosa. O sea, no interesa si alguien de la jerarquía dice algo equivocado. Si lo dice y la persona que lo escucha lo toma como cierto y lo toma realmente como válido, está dentro de la norma, dentro de la Iglesia. Malo que se cambiara totalmente la forma de la misa. O sea, si la forma de la misa y el fundamento de la misa se cambiara, entonces sí, definitivamente hay que quitar, o sea, hay que huir de eso. Pero si está la forma y está el contenido, no hay problema. No sé qué opina. Así está bien. Así está bien, bueno. Me gustaría tener claro la situación respecto al juicio para decidir la salvación, porque también se habla del momento de la pesca. Entonces, si el alma elige irse con nuestro Señor, ¿después hay un juicio para decidir si se salva o no? Esto lo hemos comentado en varias ocasiones. Siempre se nos ha dicho que hay un juicio. O sea, un juicio implica un acusado, implica un juez, implica un defensor, implica un acusador. El acusado, bueno, sería la persona que fallece. El juez sería Jesús. El acusador sería el demonio. Y el defensor, pues, ¿quién sería? Jesús también, o María, ¿no? Sería como una especie de juicio civil o juicio penal. Pero no se trata de eso, no se trata de ver qué tantas cosas buenas o qué tantas cosas malas hiciste. Lo que cuenta es la decisión final de la persona de adherirse o no a Jesús. Y según nos lo cuenta Jesús en el libro del cielo, esto lo que tiene menos es de un juicio. Se presenta a Jesús ante el alma, la llena de amor, la rodea de amor. Luego le da una razón adecuada, normal, buena, para que entienda las cosas como son. Y después le explica lo que la voluntad humana ha hecho y lo que la voluntad divina ha hecho. No le explica ni le hace ver su vida, ni sus pecados, nada. En forma general, lo que la divinidad hizo y lo que la voluntad humana en general trastornó.
Y una vez que esa persona ve aquello rodeada de amor, sintiéndose amada por Jesús con el amor divino y con una razón que ya no está inclinada a juicios personales, a costumbres o a ideas propias, en ese momento se le pregunta, ¿quieres conmigo o no? Si la persona en ese momento dice, sí, quiero contigo, ya se salvó, no importa lo que haya hecho. Si la persona dice no, en ese momento no importa todo lo que Dios ha hecho, se condena. No es una condena hecha por Jesús, sino es una condena hecha por la propia persona diciendo, no me quiero salvar. Entonces no es juicio y no va a haber después de ese momento, no va a haber un juicio. No se van a tomar en cuenta los actos buenos o malos que hayamos hecho. El purgatorio, que es otra tremenda duda que tenemos, vamos con una vida humana, una vida de errores, una vida de pecado, una vida mala, vamos a decirlo así. Pero en aquel momento decimos sí, ya nos salvamos, pero ahora en el cielo nada más hay vida divina. En el cielo nada más hay vida de amor a Dios. Todo lo que esa criatura no haya hecho como amor, por amor a Dios, tendrá que cambiarlo y convertirlo en amor a Dios. Y ahí es el purgatorio. O sea, no es un castigo, es una purificación que cada uno tendrá que llevar a cabo, pero a final de cuentas, o sea, ya es salvación. Dice, la vida de Jesús que vive en cada persona, que hace actos en la divina voluntad, es diferente y particular, pensando que se la entregan junto con lo de cada uno, y así tendría Jesús sus cielos nuevos y tierras nuevas. Sí, o sea, la vida que Jesús va a desarrollar en cada uno de nosotros, o sea, en todos los que acepten vivir en la divina voluntad, es una vida divina. Pero la criatura es limitada, es finita, y no puede abarcar a toda la infinitud de Dios. Entonces, en cada una de las personas va a ir manifestando, poniendo determinados atributos, determinados dones, determinadas cosas de Dios para que lo viva ahí, en Él. Una vida divina, vamos a poner, enfocada a determinadas virtudes de Jesús, a determinados tipos de acciones de Él, de atributos de Él. Y entre todos iremos conformando la figura completa de lo que es Él. Nos dice que si todos fuéramos iguales, sería absurdo y sería el manifestar que Él no tiene el poder de hacer cosas diferentes. Y pone el ejemplo de la creación. Le dice a Luisa, ¿qué te parecería que la creación fuera puro cielo? Sí. O puro mar. Dice, la belleza, la utilidad de la creación está exactamente en la diversidad. No hay cosas más ni menos, no hay cosas más bellas o menos bellas, más útiles o menos útiles. Esas divisiones las ha hecho el hombre. Pero para Dios todo es igual porque todo tiene un mismo valor y una misma finalidad. Así que no hay problema. Y entre todos somos el cuerpo de Cristo. Y entre todos somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero Jesús quiere diversidad, ¿verdad? Por eso es que a todos nos hizo diferentes. Así es. O sea, ya con tener a uno, tendría a todos iguales. No sería nada lógico, ¿no? Hay una lectura que dice que los de la divina voluntad serían la piel, pues a lo mejor uno es la piel de un dedo y otro es la piel de una oreja, ¿no? Bueno, visto de esa manera, sí. Así es. Bien. Retomando el tema de la alberca olímpica del retiro pasado, se refiere esta pregunta al retiro Eche Homo, que acaba de pasar, que fue en Ciudad Juárez.
Pregunta. Supongamos que la alberca olímpica son los actos de San José, actos llenos de amor a Dios, pero en santidad humana. Ahora, supongamos que otra persona llene una alberca no olímpica de actos en la divina voluntad, pero sin vida divina. Y supongamos que otra persona hizo una cubeta de actos divinos, pero sí hizo vida divina. Ujú. ¿Cómo quedan ante Dios en el cielo? ¿Cómo quedan sus almas acomodadas en el cielo y respecto a los bienaventurados y a toda la corte celestial? Aquí hay que diferenciar nada más dos cosas. Primero, vida divina o actos en divina voluntad. Correcto. O sea, la santidad en la divina voluntad, la santidad divina se lleva a cabo en dos maneras, con vida divina o con actos en la divina voluntad. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencillo. Vida divina, María. O sea, toda su vida la pasó sumergida en la divina voluntad actuando junto con ella en todos sus actos, y siempre todos sus actos fueron divinos. Desde el momento mismo de la creación de su alma hasta el momento de la asunción. ¿Qué pasa en ese entonces? O sea, que todo lo que ella hace, todo lo que ella está actuando, desde niña aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, después sirviendo en el templo de niña un poco más grande hasta adolescente, y luego saliendo en su vida ya de adulta. Todo eso eran actos divinos, que formó al final de su vida. Vida divina. Vida divina. No había nada que era humano. Entonces, tiene plena pertenencia de la naturaleza divina. ¿Qué es María en el cielo? Es prácticamente, digámoslo de esta manera, es igual a Jesús, pero con la diferencia, está un poco abajo en cuanto a que ella es criatura creada y Jesús no. Pero a final de cuentas contiene todo lo que contiene Jesús. La vida en la divina voluntad, que no es continua, sino es intermitente. Una persona que ahorita hace actos en la divina voluntad, luego no, luego otra vez actos, luego no. Es una persona que no está desarrollando la vida divina, y en cada acto se está generando una vida de Jesús, una vida divina. Tiene actos que le pertenecen, actos divinos, vidas divinas que le pertenecen, pero en él no se formó la vida divina y muere como muere una vida humana, un ser humano cualquiera. ¿Qué va a pasar? Que esa persona tendrá que ir al purgatorio, o sea, tendrá que purgar lo que le faltó de amor a Dios, y cuando llegue al cielo se le darán sus vidas divinas que le pertenecen porque son actos de él, y eso lo pondrá en un nivel de santidad muy superior. El mejor ejemplo es Adán. Cuando Luisa le pregunta a Jesús quién es el santo más santo, en el tiempo que hizo la pregunta, Jesús le dice, es Adán, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Creo que con esa respuesta de Jesús ahí nos puede como contestar lo que está diciendo aquí. El que hizo una cubeta, pero hizo vida divina, o sea, en él, quiere decir que vivió muy poco tiempo en la divina voluntad, pero desde el momento que empezó hasta el momento que murió fue vida divina. Tuvo muy poquitos actos, pero es vida divina, tiene una, no sé cómo decirlo, no es una categoría, sino es la distinción de ser vida divina, de pertenecer a la familia divina. El que hizo una alberca, que dice, bueno, particular, vamos a decir así, no olímpica, o sea, pero con actos, esa persona no tiene, como dijimos, la distinción de pertenecer a la familia divina, pero tiene vidas divinas que le pertenecen por sus actos.
Y el otro, que hizo vida divina completa, siempre tendrá, o sea, esa magnitud, esa distinción de decir vida divina. Ahora, todos en vida divina, la alberca no olímpica y la cubeta, o sea, esto es simplemente crecimiento. Los hijos de un rey, o sea, el hijo mayor tiene 40 años, el que sigue tiene 35, el otro tiene 22 y el otro tiene 4. Todos son príncipes, pero no puedo decir altura, sino la capacidad de vida de cada uno de ellos es diferente, pero todos tienen la realeza de su padre, que es rey. Más o menos sería lo mismo. Alguien que tiene una vida divina, pero que en él se desarrolló hasta determinada estatura, por la cantidad de actos que tuvo. No alcanzó más, no importa, pero es vida divina. O en lugar de actos, puede ser por las verdades que hizo vida. Las verdades que hizo vida, o sea, estamos de Como acuerdo. Los ángeles, por ejemplo, que unos tienen una verdad, otros 2 y así hasta 9 o algo así, ¿no? Sí, o sea, a los ángeles Jesús dice que las categorías de los ángeles es de acuerdo a las extensiones de conocimiento de la divina voluntad. Entonces lo podríamos poner también por ahí. Aquí el punto es, entre más sepa, más cosas puedo hacer, más alcanzo a la plenitud de la vida divina. Si nada más conozco lo básico, bueno, soy un bebé. Sí. Si conozco algo más, bueno, ya crecí un poco, ya puedo actuar en otros niveles. Si conozco las 36 verdades y vivo en ellas, las practico, porque no se trata de conocer, se trata de llevar a la práctica. Entonces la vida divina que estoy formando en mí es plena en cuanto a la cantidad de conocimiento y de actos. Bueno, pero no 36, ¿verdad? No, 36 volúmenes. 36 volúmenes. Sí, no. Porque todo el mundo pensamos, va a estar fácil. 36 en una semana. No. Yo creo la pregunta es cómo van a estar colocadas las personas. Ella lo contestó, ¿no? Dependiendo de las verdades que haya hecho vida, van a haber diferentes niveles. En el ejemplo del rey, o sea, llegan todos, no sé, a la comida, a la cena, en una reunión. ¿Dónde van a estar? Todos juntos, en la misma mesa. O sea, no hay problema. No hay problema con que el niño de 4 años apenas está empezando a desarrollarse, pero es príncipe, porque es hijo del rey, tiene la naturaleza del rey. El que tiene 40 y estudió mucho y es muy productivo en la comunidad y hace grandes cosas por el padre, pero eso no le da más valor que al niño. O sea, lo hace más, ¿cómo diríamos? O sea, con más valor para el mundo, pero no para la familia. ¿Sí? Con respecto a los bienaventurados que están ya en el cielo, ¿Qué tiene? los que vivan en la divina voluntad van a estar en otros niveles. Como vida divina, o sea, definitivamente la vida divina no tiene el nivel de santidad humana, aunque en el cielo todos gozarán de lo mismo, porque los que estén en este punto de la santidad divina tendrán que compartirles a los demás todo lo que poseen para que entre todos gocen de todo lo que es Dios. Y aquí en la pregunta también habla sobre San José. Sabemos que fue un gran santo, pero no alcanzó la santidad divina porque no vivía en la divina voluntad, vivía los reflejos de Jesús y de María. Así es. Entonces también va a estar en otros niveles, va a estar compartiendo también, pero a otra... Es que cuando nosotros hablamos de niveles, generalmente estamos pensando en clases sociales. Sí, es confusa esa. O sea, la clase expresión. social baja, la intermedia, la media alta y la alta. Sí. Y no se trata de eso. Se trata de participación
participación de las verdades divinas y de la actitud de la persona siguiendo esas verdades. ¿Qué tanto puede tener una persona que no conoció más que las verdades elementales, fundamentales de la divina voluntad, pero lo quiso llevar perfectamente, lo llevó muy bien y le sorprende la muerte? ¿Hizo vida divina? Sí, por supuesto que sí. Pero el problema es que no tuvo ni el suficiente conocimiento ni el tiempo para desarrollar todos los actos que eso lleva. Esto sería como el niño de 4 años. El otro que conoció mucho, que tuvo mucho tiempo, que practicó todas las verdades, bueno, es el que estudió, el que hizo, el que progresó, el que hace un trabajo mayor en beneficio del reino, en beneficio de su padre el rey, pero a final de cuentas es de la misma naturaleza que el pequeño. Entonces no podemos hablar de clases, porque ahí nos ponemos a nivel, no, él es de la clase baja. Sí, ¿no? Él es clase media, es otro nivel. San José, o sea, vivió en la etapa de las criaturas muertas a la gracia. Vivió una vida santa, santísima, vivió una vida perfecta, vivió los reflejos de la divina voluntad, o sea, encerrado entre Jesús y María. Totalmente así. Pero para darnos una idea de lo que le conviene, de lo que hizo o no hizo, es que cuando Jesús desciende al seno de Abraham a sacar a todos los que estaban ahí, entre ellos el de los primeros que sale es Adán y San José. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no llegó a tener la naturaleza de vida divina. Tiene una gran santidad, sí, será tremendamente estimado por Jesús, por María, por supuesto que sí, pero su naturaleza no será una naturaleza divina, será un gran santo, pero no naturaleza divina. Cuando lleguen los hijos de la divina voluntad, o sea que primero ya está María, luego está Luisa, y luego todos los que lleguen, reharán los actos de todos y los pondrán como actos hechos en la divina voluntad para hacer que aquella criatura crezca, no como mérito propio, no como algo que le pertenezca, pero que se le participa de eso y él gozará de sus actos hechos por otra criatura que entregados a la divinidad como actos divinos. Y gozará de eso, pero no tendrá el título de propiedad. Alejandro tiene una casa en Cancún. Yo no tengo casa en Cancún. Pero Alejandro me da las llaves y me dice, usa la casa de Cancún. La tomo y él da órdenes de que me atiendan a pie, lo mejor. Yo me voy a esa casa y hago lo que sea, la disfruto, la gozo, todo. La única diferencia es que no tengo la escritura en mi mano. Si hubiera vivido la vida de Alejandro, él tendría que firmarme que esa casa es mía porque estamos fundidos. Ujú. ¿Sí? Ujú. Bueno, ya. Dice, comprendo que nuestro Señor continúa su pasión en cada hostia consagrada. ¿Qué tipo de penas son? ¿Cómo es que puede sufrir, siendo que esta es una pasión incruenta? Es buena pregunta. Lo primero, debemos entender que en el acto único de Dios, todos los actos que hay ahí no son actos que hayan tenido una evolución como los humanos, que tienen un principio, un intermedio y un final. En el acto único de Dios, la pasión de Jesús está en acto. O sea, ahí está continuo, lo que pasó en toda su vida, en toda su pasión. No se está repitiendo, o sea, aquello aquí en la hostia, por ejemplo, en la hostia consagrada,
sabemos que Jesús está repitiendo su pasión. ¿Qué quiere decir? Que está poniendo en acto esto de acá, lo está poniendo aquí. Entonces es como si estuviera nuevamente viviendo aquello que vivió hace 2000 años. Es confuso, sí, pero no tanto. En el momento que el sacerdote consagra, no es el sacerdote el que consagra. O sea, eso que quede claro. El sacerdote ayuda, presta sus actos, que son el tomar, el elevar, el hablar, y Jesús a través de esos actos pone su acto. Y entonces lo que pasó hace 2000 años se está repitiendo aquí. No es Jesús sentado ahí en el cenáculo. No es Jesús tomando el pan y partiéndolo. No son los apóstoles los que están ahí. Nada de eso. Pero es el mismo acto que Jesús hizo hace 2000 años que se está repitiendo el día de hoy. Quizá con eso tengamos más o menos una idea. Otra de las cosas que debemos entender es que el sufrimiento no es dolor. Y cuando hablamos de pasión cruenta o incruenta, nos estamos refiriendo a las laceraciones del cuerpo, a la parte del dolor en el cuerpo, a la parte de las heridas que se le producen en el cuerpo. Eso sería una pasión cruenta. Una pasión incruenta es una pasión donde no hay la parte externa, pero el sufrimiento es por dentro. O sea, es la parte interior la que está sufriendo. Y esa parte interior sigue sufriendo continuamente. Y el sufrimiento no es dolor. Eso que quede muy claro. El sufrimiento, según Santo Tomás de Aquino, es el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o queriendo lo que no es. O quiere lo que no es o no quiere lo que es. Entonces creo que no hay mucho problema con eso, ¿no? No sé si se entiende. Sí, entonces en la hostia el sufrimiento de Jesús es incruento, pero está recordando no está recordando, está en acto. Está en acto. Lo cruento de la pasión cuando pasó en el tiempo. Así es. O sea, es sí y no, y sí. Sí y sí. Sí y sí. Así es. Bien. ¿Podría decirse que cada acto hecho en la divina voluntad es como una nueva encarnación en nosotros? Bueno, la palabra encarnación no es precisa, ¿no? Es un fundirse en nosotros. Encarnación sería, o sea, como el verbo eterno que se encarna, que toma carne. Una encarnación de Jesús, o sea, sería un Jesús que nos toma, nos asume en él y nosotros dejamos de ser nosotros y ahora somos Jesús. No es una encarnación, es una fusión. O sea, la vida de Jesús se funde con nuestra vida. ¿Qué es fundirse? ¿De qué habla? Lo hemos hablado en cuanto a la divina voluntad. Vamos a entender que la vida divina o humana está reflejada o está manifestada por los actos de la persona. Donde no hay actos, no hay vida. Donde hay actos, hay vida. Entonces, los actos son los que van formando el tipo de vida que se lleva a cabo. Yo tengo una voluntad humana, toda mi vida me he manifestado, he llevado todo por medio de mi voluntad humana, poniendo lo suyo en todo lo que yo hago, en la palabra, en el pensamiento, en la vista, en las intenciones, en todo. Entonces, ¿qué estoy desarrollando? Una vida humana. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, pero su voluntad humana la pone al servicio de la voluntad divina. Entonces, la voluntad humana lleva a cabo el acto, pero se lleva junto a la divina voluntad. Y entonces hace que todos los atributos de la divina voluntad
que todo lo que es la unidad del acto único de Dios corra en los actos de la voluntad humana. Esto se ha entendido mal y a veces se piensa que hay que dejar que la voluntad divina obre en nosotros. Pero el mismo Jesús desmiente esto cuando dice: el triunfo de mi voluntad, el triunfo de Dios, es la voluntad humana obrando en el querer divino. No dice es cuando la voluntad humana ya no está y obra la voluntad divina. Eso sería un anularnos a nosotros. Y eso no sería mérito para Dios, ni sería decoroso para Él tener una relación de amor de Él hacia Él. Pero cuando la criatura acepta voluntariamente todo lo que Dios es, todo lo que Dios contiene, y lo usa desde su voluntad humana, lo usa para actuar, entonces el acto es de la voluntad humana, sí, pero con todo lo de la voluntad divina. Por lo tanto, es un acto de los dos. Es un acto de la voluntad humana y de la voluntad divina. Por lo tanto, es un acto divino. La voluntad humana nada más pone el movimiento y la divina voluntad pone toda su vida en ese movimiento. El ejemplo perfecto, Jesús. El ejemplo perfecto, otra vez, la consagración. ¿De quién es la consagración? ¿Quién hace la consagración? Jesús. ¿Y el hombre? También. También. Es un acto doble. Si no hay hostia, si no hay un sacerdote que tome la hostia, que diga las palabras, que la eleve, que la baje y el cáliz igual, no hay consagración, aunque Jesús quiera hacer consagración. El sacerdote hace todo eso, pero Jesús, por alguna razón que el sacerdote no crea, no tenga la intención o no diga las palabras exactas, tampoco hay consagración. Se necesita la fusión de los dos. O sea, la intención del sacerdote, el conocimiento del sacerdote, los actos del sacerdote y la fidelidad del sacerdote a todo lo que Jesús hizo. Y entonces sí, Jesús actúa a través de ese acto. Y ahorita la palabra que estaba usted utilizando de usar la voluntad divina, usar es lo mismo que la intención. O sea, hay un ejemplo de mi acto de hay un ejemplo muy que podríamos ponerlo muy claro. Tú tienes una bolsa, tu bolsa, la bolsa que siempre traes. ¿Qué traes en tu bolsa? Muchas cosas que son para tu uso personal, que es para todo lo que tú haces. Pero otra persona, otra mujer, trae su bolsa también y trae diferentes cosas. Bueno, ¿qué pasaría si en un momento dado tú decides fundirte con los actos de la otra persona? Que agarras tu bolsa, la vacías, y ella agarra su bolsa y vacía sus cosas en la tuya. Ahora, tus actos, ¿cómo van a ser? Con los de ella. Pero tú poniendo el acto. Usando las cosas de ella. Tú haces el acto, pero usando las cosas de ella. Ajá. ¿Sí? O sea, me quiero pintar los labios, pero uso el color, su lápiz labial, todo, pero de ella. Por lo tanto, ¿qué va a resultar? ¿Me estoy fundiendo con ella? ¿Estoy siendo otra ella? Vas a usar las mismas cosas, estamos hablando de cosas materiales, pero imagínate los pensamientos de ella. Vas a actuar con tu pensamiento, o sea, tú poniendo el acto de pensar, pero con el pensamiento de ella. Vas a poner el acto de hablar, pero con las palabras de ella. Pero ella no puede poner su palabra si tú no pones el movimiento. Ella no puede poner su paso si tú no pones tu pie. Entonces, ¿de quién es el acto? De las dos. De las dos. Pero tu acto por fuera va a ser el acto de ella. Pero también es tuyo, es propiedad tuya. Eso es el intercambio de vida, la fusión entre la voluntad humana y la voluntad divina. ¿De acuerdo? Sí. Terminamos, doctor. Son temas que en realidad son
aparentemente confusos, pero que es una enorme, enorme realidad. Hay algo que se ha preguntado en varias ocasiones: ¿cómo me doy cuenta de si vivo o no vivo en la divina voluntad? Es una pregunta muy difícil de poder contestar, porque esto no es que sea subjetivo, pero es algo más íntimo en la persona. Quizá la mejor forma de poderlo decir es en las horas de la pasión, o sea, todo lo que Jesús habla de la pasión. Dice que el hombre ha perdido prácticamente el camino y ha olvidado su pasión. Y al haber olvidado su pasión, lo que tiene en sí mismo es la ausencia del bien, la ausencia de la fuerza, la ausencia de la luz, para poderse enfrentar a lo propio. Ya no tiene la luz para entender qué es bueno y qué es malo. Ya no tiene la fuerza para resistir el pecado o no resistirlo, y así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pasión de Jesús no es algo para recordar. La pasión de Jesús no es algo para entristecernos, lamentarnos y condolernos de Jesús. La pasión de Jesús es como un vestido que deberíamos de ponernos en nosotros para usarla. Y ahora, en el momento que yo tenga la pasión de Jesús en mí, en ese momento, en el momento que algo se me presente, voy a tener exactamente lo que Jesús sufrió por eso, y lo voy a tener presente, y en ese momento lo puedo utilizar o lo puedo relegar. Nada más que si ya estoy vestido de eso, ya no lo puedo relegar, porque ya lo adopté como mío. Entonces, ¿qué es este fundirse en la divina voluntad? Es eso, usar la vida de Jesús. En muchas ocasiones también hemos hablado de que la última hora del libro de las 24 horas, la 24ª hora, cuando María deposita el cuerpo de Jesús en el sepulcro y se separa del sepulcro, ella va diciendo que la única manera que tiene de poder separarse del cuerpo de su hijo es tomar todo lo de su hijo como propio para poder seguir viviendo. Y entonces ella empieza y toma los pensamientos de Jesús como propios, y en ese momento siente en ella las espinas, siente en ella todo el sufrimiento que Jesús tiene por todo lo malo que se ha hecho en el mundo y los pensamientos malos. Toma los ojos de Jesús y entonces ve ella en sus ojos, está viendo lo que Jesús veía. Todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo blasfema, todo lo que el mundo se aleja de él. Y así, cosa por cosa. Entonces es un vivir a Jesús en nosotros. Esto no se puede describir, no hay forma de decirle, mira, se hace así. No hay forma. Esto se tiene que conocer, se tiene que estar con la plena actitud de decir quiero, con la plena actitud de siempre estar en ese punto, y poco a poco Jesús, de acuerdo a nuestra disposición, se irá manifestando en nosotros, en el interior, para yo poderme ir dando cuenta de si estoy o no estoy viviendo lo que Él vivió. Eso no se puede enseñar. No hay forma. ¿Sí? Pero bueno, las personas que están interesadas en esto, lo que deben saber es que se necesita la actitud de renuncia a lo nuestro, la actitud de querer siempre vivir en este ambiente de la divina voluntad y tenerlo siempre en la mente. Y Jesús hará todo. Y Jesús hará todo. Él lo dice. La parte sencilla es la nuestra. La parte complicada, que es la de desarrollar una vida divina, esa es de Jesús. Así es. Pues amigos, perdón, sí, bueno, no perdón, pero sí, a veces los temas no son muy
como diríamos, muy fáciles de poder explicar. Quizá haya maneras más sencillas de decirlo, pero por ahorita esta es la que tenemos. Le agradecemos mucho a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias. Gracias, a Ale. Paris Gracias, Paris. y sobre todo a ustedes, amigos, el estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas noches. Saludos a nuestros amigos de Paraguay. En España nos escribió una persona que decía que escribía de España de un lugar muy cerca de Garabandal, pero no puso el nombre. De todos modos, les agradecemos a todos. Y otra persona de Alicante, también en España. Muchas gracias.